Mi nombre es Elena Duarte. Tengo 32 años y hace 3 años cumplí el sueño que había alimentado toda mi vida. Compré mi primera casa, una construcción sencilla pero encantadora, con 2 habitaciones, un jardín en la parte trasera y un porche que me recordaba a las comidas de los domingos de mi infancia, y lo que significaba para mí era mucho más que un bien material. Era la materialización de cada hora extra que había trabajado, cada decisión difícil que había tomado, cada vez que había resistido la presión de seguir un camino más fácil o cómodo, era mi independencia, mi seguridad y, sobre todo, mi libertad. Y aunque nunca lo hubiera expresado en voz alta, cada detalle de esa casa era una extensión de lo que me había convertido. Cada mueble elegido, cada pared pintada, cada planta en el jardín, cada fotografía en el pasillo decía algo sobre mí, sobre mi lucha por la autonomía, sobre mi deseo de ser vista como una adulta, como alguien capaz de tomar sus propias decisiones, incluso cuando esas decisiones disgustaban profundamente a mis padres, Marcos y Beatriz Duarte, que siempre me criaron bajo una estructura rígida, donde todo estaba controlado y supervisado, y que llamaban a eso cuidado, cuando en realidad hoy lo veo como una forma de mantener el poder sobre cada aspecto de mi vida. Y a pesar de haber crecido con tantas limitaciones, nunca dudé de que me querían. Solo creía que eran anticuados, y tal vez un poco inflexibles, pero que en el fondo querían lo mejor para mí, y fue con ese pensamiento que me esforcé al máximo para destacar en los estudios, incluso cuando insistieron en que fuera a la universidad cerca de casa y siguiera viviendo con ellos. Les oculté que me había inscrito en becas fuera de la ciudad, y cuando fui aceptada en la universidad estatal con todo pagado, no pudieron negarse, aunque dejaron claro lo decepcionados que estaban. Y fueron esos años lejos los que lo cambiaron todo. Porque me encontré a mí misma, descubrí mi talento para las finanzas, y me di cuenta de lo mucho que me gustaba ayudar a otras personas a organizar sus vidas financieras. Y así, al volver a mi ciudad natal, empecé a trabajar en una empresa de consultoría y fui subiendo peldaños, acepté proyectos difíciles, obtuve certificaciones por las noches, enfrenté a compañeros que dudaban de mí y jefes que me subestimaban, hasta que, a los 29 años, había triplicado mi salario inicial y pude dar la entrada para esa casa que se convirtió en mi refugio, mi orgullo, mi hogar. E incluso cuando mis padres me dijeron que sería más sensato comprar un apartamento cerca de ellos, o incluso construir un anexo en la casa donde crecí, mantuve mi decisión. Compré una casa adosada al otro lado de la ciudad, la reformé con mis propias manos, lijé el suelo, pinté cada rincón, elegí los tiradores de la cocina, colgué las estanterías y monté un pequeño despacho donde trabajaba hasta tarde. Y esa casa se convirtió en la prueba de que había logrado romper el ciclo de dependencia emocional y financiera que me acompañaba desde niño, y creía que, con el tiempo, mis padres lo entenderían, que acabarían viendo lo importante que era para mí, pero nunca mostraron orgullo, solo críticas veladas. Mi padre diciendo que era demasiado espacio para una mujer sola, mi madre quejándose del dinero tirado en decoración, ignorando por completo el esfuerzo que me había llevado hasta allí. Y aún así, siempre los invitaba. Compartía con ellos cada pequeño logro. Pagué parte de la reparación del calentador cuando se rompió en invierno. Ayudé, con los impuestos atrasados, sin recibir nunca nada a cambio, ni siquiera gratitud, porque eran mis padres. Y yo pensaba que eso era lo que se hacía por la familia. Y entonces, la semana pasada, cuando me ascendieron a consultora senior con un buen aumento y derecho a crear mi propia cartera de clientes, pensé que era el momento perfecto para celebrarlo con una cena en casa, como un gesto de acercamiento, como un intento de demostrar que por fin estaba en el lugar que ellos decían querer para mí. Preparé todo con mucho cariño, marinando la carne como le gustaba a mi padre, horneando patatas con romero para complacer a mi madre. Incluso hice la tarta de manzana de mi abuela. Dejé la mesa impecable, velas encendidas, vino caro respirando en la encimera. Y cuando abrieron la puerta y vi que mi hermano Rafael también estaba allí, sin haber sido invitado,
Disimulé la sorpresa. Respondí que sería estupendo tenerlo con nosotros. Y continuamos la noche, entre comentarios sobre mis cortinas, preguntas indiscretas sobre la financiación de la casa y miradas frías, hasta que después del postre, mi padre se levantó, me miró con una seriedad aterradora y dijo sin rodeos: «Esta casa ahora pertenece a la familia Elena». Mi madre asintió con la cabeza, como si fuera lo más natural del mundo, y yo, sin entender nada, le pregunté qué quería decir, y él respondió que, como mis padres, habían invertido todo en mí, que mi educación, mi carrera, mis logros, eran fruto de su esfuerzo, y que ahora era el momento de devolverles el favor, y que habían decidido que ellos y Rafael se mudarían allí, que haría algunas reformas, que la casa se reorganizaría para satisfacer las necesidades de la familia. Y yo me quedé paralizada, tratando de entender si se trataba de una broma de muy mal gusto. Pero nadie se rió, nadie dijo: «Es una broma». Al contrario, mi hermano ya hablaba de derribar paredes, abrir la cocina, y cuando dije que la casa era mía, que estaba a mi nombre, mi padre respondió con desdén que éramos una familia, que lo que era mío era suyo, y me exigió que dejara las llaves sobre la mesa. Y en ese momento, algo dentro de mí se cayó, como si hubiera dejado de existir por unos segundos. Solo saqué las llaves del bolso, las puse delante de ellos y me fui, sin decir una palabra, conduciendo hasta la casa de mi mejor amiga, Carolina, donde lloré sin parar. Y al día siguiente, al despertarme con una llamada de la empresa hipotecaria preguntándome si había solicitado cambios en el contrato, me di cuenta de la magnitud del golpe que estaban tratando de darme. Habían intentado sacarme no solo de la casa, sino también de los registros, utilizando mi CPF y datos personales que solo alguien muy cercano podría tener. Y así comenzó una serie de acciones que incluyeron visita a la policía, abogado, cambio de cerraduras, recuperación de documentos, verificar que habían revisado mis papeles, entrado en mi ordenador, cogido mi certificado de nacimiento, intentado acceder a cuentas bancarias, e incluso ante todo esto, mis padres seguían diciendo que estaban protegiendo a la familia, que solo querían ayudarme a administrar mejor la casa, y llegaron a enviarme mensajes acusándome de desagradecida, diciendo que si acudía a la justicia, estaría separándome de la familia de forma definitiva, y cada paso que daba para proteger mis derechos era respondido con chantajes emocionales, manipulaciones e incluso amenazas veladas, como notas dejadas en mi puerta o llamadas a mi trabajo intentando difamarme. Pero aún así, seguí adelante, con la ayuda de Carolina, de mi abogada Patricia, de algunos vecinos solidarios y de mi terapeuta, que me ayudó a comprender que lo que estaba viviendo era un abuso disfrazado de amor. Que esa familia que siempre dijo protegerme en realidad me veía como una posesión, como una extensión de sus propios deseos frustrados, y poco a poco fui recuperando el control de mi vida, reconstruyendo la casa, denunciando cada allanamiento, cada intento de fraude, cada llamada ofensiva, hasta que conseguí en los tribunales una orden de alejamiento que les impedía acercarse. Y aún así, mi hermano insistía en pasar en coche, por delante, dejando mensajes, alimentando los chismes entre parientes, creando una narrativa en la que yo era la villana que había echado a sus padres de su propia casa. Y eso me afectó, me sacudió, me hirió más de lo que puedo describir. Pero también me hizo comprender que, a veces, el vínculo sanguíneo no es suficiente para mantener una relación sana, que ser hija no significa aceptar todo en nombre de la lealtad, que es posible amar a distancia, pero que amarse a una misma requiere valor para decir basta, y fue con esa fuerza que seguí viviendo, que renové mi casa como quería, que pinté las paredes con los colores que me hacían bien, que puse cerraduras nuevas, que creé un jardín con las flores que mi madre odiaba, que colgué fotos nuevas de personas que me apoyaban, que elegí pasar la Navidad con amigos y no con parientes que solo me buscaban para pedirme dinero, que rechacé invitaciones con segundas intenciones, que abracé una nueva etapa de mi vida en la que yo era la única responsable de lo que dejaba, entrar o salir. Y hoy, cuando me siento en el salón de mi casa, con una taza de té,
en silencio, no solo oigo el canto de los pájaros en el jardín, sino el eco de todas las veces que me dijeron que no podría hacerlo sola. Y sonrío, porque lo conseguí y porque nadie me lo va a quitar.